Hola, hola, yo soy Michelle Delfino, soy estudiante de Comunicación Social de la Universidad de Acambú y en esta oportunidad vamos a hablar sobre el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal para la materia de Psicología de la Comunicación. El lenguaje es la habilidad por naturaleza del ser humano para poder comunicarse, es decir, que desde que el mundo es mundo el ser humano ha buscado la manera de comunicarse para poder desarrollarse psicológica y socialmente. El lenguaje puede variar en ciertos aspectos porque no todos los lenguajes son iguales. En realidad, nuestra versatilidad abarca varias ramas, tantas diría yo, que podemos comunicarnos por escrito, oralmente, a través de gestos, a través de sonidos, entre otras variantes que de alguna manera todas a su forma cumplen ciertas convenciones y reglas para ser ejecutadas con precisión. En esta oportunidad hablaremos no solamente del lenguaje, sino de todas sus extensiones a lo largo e incluso de la psicología del mismo. Y como material de apoyo o como diapositivas en esta oportunidad, utilizaré mi mapa mental, el cual estará también tildado en la plataforma para que por si quieren revisarlo de una manera más detallada, lo puedan evaluar. El lenguaje en su amplio contexto tiene dos variantes o dos ramas las cuales se le pueden atribuir su objetivo según el significado que se le atribuye a sus signos. Estos lenguajes pueden ser el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. El lenguaje denotativo es este tipo de lenguaje que se le atribuye o le corresponde la definición objetiva y literal a las palabras utilizadas en el mensaje que buscamos transmitir al receptor. Es decir, cuando se utiliza el lenguaje denotativo es porque vamos a utilizar las palabras y darle su sentido literal al ejecutarlas. Es decir, si yo por ejemplo digo, me gusta la rosa, yo estaría empleando la palabra rosa como uso objetivo y literal. Es decir, estoy diciendo que me gusta la rosa. ¿Qué es una rosa? Es una flor de color rosáceo, color rojo, de olor sublime. ¿Me entiendes? Estamos siendo objetivos, estamos siendo claros en el contexto que nosotros queremos derivar. Por otra parte, tenemos al lenguaje connotativo, que es al contrario del lenguaje denotativo, que se basa en interrelacionar o asociar subjetivamente las palabras que nosotros utilizamos. Es decir, que si yo, por ejemplo, digo, la vida es color de rosa, yo inmediatamente voy a asimilar que lo que yo estoy diciendo subjetivamente tiene asociación a la rosa que anteriormente, como habíamos explicado, es una flor. No estamos diciendo que la vida es una rosa como tal, sino que la vida es de un color rosáceo, rojo, algo bonito, que como digo puede ser una personificación o puede ser un recurso literario que utilizamos para que visualmente imaginemos las cosas. Por lo que este lenguaje lo que busca es que la persona que reciba el mensaje relacione, asocie subliminalmente un mensaje que no está siendo transmitido de manera literal. Ahora bien, ¿en qué momento nosotros empleamos el lenguaje denotativo y connotativo? Que nosotros digamos, bueno, de manera consciente o inconsciente nosotros estamos empleando estos tipos de lenguaje. El lenguaje denotativo se utiliza cuando nosotros queremos ser claros y directos con el receptor a quien le estamos transmitiendo el mensaje. Es decir, que de manera literal usamos las palabras que empleamos. De manera literal. Es decir, tal cual lo decimos, tal cual queremos que lo reciba la persona. Por ejemplo, cuando le decimos a alguien, no te quiero ver, no estamos diciendo, ay, que puede, que mañana. No, te estamos diciendo, no te quiero ver. Estamos siendo claros. Mientras que una persona, lo que pasa es que esto también varía según el tipo de lenguaje que dentro de esta subrama nosotros utilicemos, porque está el lenguaje directo y el lenguaje no directo. El lenguaje directo es aquello que nosotros utilizamos las palabras y de manera precisa y concisa transmitimos ese mensaje, que mientras de manera indirecta es el uso de parafraseo o mensajes subliminales, de modo que lo que nosotros estemos diciendo sea captado por la otra persona de una manera no tan precisa o no tan clara, que es de origen a una interferencia del mensaje. Por otro lado, el lenguaje connotativo se utiliza cuando las expresiones que utilizamos dentro del lenguaje tienen un significado implícito, subjetivo o figurado.
También se emplea cuando nosotros queremos transmitir emociones, sentimientos, valores, y también pueden ser recurridos por recursos literarios como puede ser la metáfora, la hipérbole, la personificación, entre otros. Normalmente se utiliza el lenguaje connotativo en la literatura como para darle una cierta esencia, una cierta estética, o los medios de comunicación para darle estilo a las palabras que nosotros utilizamos. O sea, no es tanto un parafraseo, sino es más estético, es como para adornar las palabras que nosotros utilizamos al momento de expresarnos. Dentro del lenguaje existen múltiples maneras de nosotros transmitir lo que queremos decir, más allá del lenguaje connotativo y denotativo, que es la manera en que el receptor puede interpretar tu mensaje. Existen modos en que nosotros como transmisores expresamos dicha información. Puede ser como el uso informativo, es decir, utilizar el lenguaje para transmitir una información, un mensaje, una idea, es decir, informar al receptor de algún acontecimiento, o utilizar palabras clave para transmitir dicho mensaje. Está también el uso persuasivo, es decir, las palabras y el lenguaje que nosotros utilizamos para, como bien lo dice, persuadir o evadir la información, y que de alguna manera la idea que tenga el receptor al recibir este mensaje no sea la de inicialmente. Es decir, cuando nosotros queremos hacer que una persona, la idea que tenga actualmente, sea cambiada por algún mensaje que nosotros queramos que nos crea. El uso persuasivo puede ser comúnmente conocido, por ejemplo, cuando decimos alguna mentira, es decir, buscamos con nuestras palabras persuadir a la persona o hacer que la persona psicológicamente transforme su idea a través de las palabras que nosotros utilizamos. Está el uso expresivo. El uso expresivo es aquel lenguaje que nosotros empleamos dentro de la comunicación para expresar emociones, sentimientos, valores, entre otros aspectos, donde nosotros buscamos generar impacto en la otra persona. Es decir, que a través de lo que nosotros estamos diciendo buscamos una reacción. Por otra parte, tenemos al uso estético. El uso estético, es decir, es aquellas palabras que nosotros, como anteriormente dije, buscamos adornar lo que nosotros decimos. Normalmente cuando usamos el uso estético es para situaciones como la literatura, la comunicación, la publicidad, el reportaje, donde buscamos utilizar un amplio nivel de palabras para que a nivel visual el receptor interprete como ciertas imágenes sensoriales al recibir la información. Y por último tenemos al uso lúdico en el lenguaje, que es el más jocoso de todos, porque el uso lúdico es la interpretación o es la manera, la ejecución del lenguaje de modo como chistes, es decir, lúdico es todo que sea como un juego, es decir, su nombre lo dice, lúdico. Es decir, que utilizamos el lenguaje para fines divertidos, fines cómicos, fines de comedia, fines arcaicos, que de modo podamos decir que puede ser como los trabalenguas, los refranes, que se emplean las palabras o se juntan ciertas palabras para que suene gracioso o divertido al momento de recibir dicho mensaje. ¿En qué momento nosotros podemos utilizar estas maneras del lenguaje, estos modos o estos usos del lenguaje? Porque cada uso del lenguaje tiene una situación social la cual varía, depende el contexto o el ambiente en que nosotros nos desarrollemos. Porque no es lo mismo utilizar un lenguaje lúdico dentro de una situación formal. O sea, cada lenguaje tiene una situación psicológica y social en donde se pueden emplear. Dentro de estas variaciones de ambiente o estos contextos sociales en donde utilizamos o desarrollamos diferentes tipos de lenguaje, está el lenguaje informal, el lenguaje formal, el lenguaje técnico y el lenguaje coloquial. El lenguaje formal es aquel que nosotros, o el ambiente formal, es donde nosotros empleamos palabras técnicas o palabras donde no existe el coloquialismo o los chistes. Es decir, vamos a poner, por ejemplo, una situación. En una reunión de trabajo nosotros no vamos a utilizar los mismos chistes o las mismas irreverencias como podemos usarlo frente al porche de nuestra casa. De esta manera tiene alguna asociación contraria al lenguaje informal.
El lenguaje informal es cuando normalmente en un desarrollo contexto social, dentro de la misma comunidad, podemos expresarnos libremente utilizando coloquialismos, chistes o sin tanto tecnicismo. Normalmente se utiliza en tu vida diaria o dependiendo de las personas con las que tú te desarrolles. También tenemos el lenguaje técnico. Este es mucho más enfático o mucho más detallado que el lenguaje formal. Porque ¿qué pasa? El lenguaje formal sí es verdad que tenemos que tener ciertos modales o moderaciones al momento de expresarnos, mas sin embargo dentro del lenguaje técnico existe una poca cantidad o una pequeña barra o un límite ante el expresionismo. Entonces, dentro del lenguaje técnico utilizamos palabras técnicas, palabras clave, palabras que no pueden ser mal interpretadas o ni de forma connotativa. Es decir, por ejemplo, dentro de un contrato utilizamos palabras claves y denotativas para explicar lo que nosotros buscamos dentro de esas mismas líneas. Es decir, que no podemos usar un lenguaje informal dentro de estos escritos, por lo que empleamos el lenguaje técnico, como también en los documentos médicos o los reportajes médicos. Hay ciertos como escritos o incluso videos donde no podemos utilizar palabras informales ni tener tanta libertad como dentro del modo formal como para expresarnos. El lenguaje técnico es algo bastante limitado, bastante denotado, donde hay ciertas reglas que para que sea llamado técnico hay que cumplir. Y está el lenguaje coloquial, que de todos es el lenguaje más liberal, porque es aquel lenguaje donde utilizamos nuestra personalidad, utilizamos gestos, utilizamos señas, sonidos y palabras coloquiales. ¿Qué significa coloquial? Que no tienen ninguna regla y son más llevados desde el mundanismo. Es decir, que todo el mundo la puede utilizar sin ningún tipo de problema. Es más como una jerga, es como lo que normalmente se transmite entre las personas. Puede ser totalmente libre dentro de este lenguaje sin necesidad de estar pensando en un tecnicismo o el ambiente o las personas con las que estás desarrollándote en este contexto. Ahora, estos contextos sociales en donde se desarrolla el lenguaje se llevan muy de la mano con el punto a tocar a continuación, que van siendo el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. ¿Por qué? Porque dependiendo de estos tipos de lenguaje o dependiendo del contexto, se pueden llevar estos tipos de lenguaje. El lenguaje verbal es aquel lenguaje que nosotros empleamos con las palabras, ya sea de modo escrito, ya sea de modo oral. Por otro lado, tenemos el lenguaje no verbal, que es aquel donde nosotros empleamos otras técnicas de comunicación, como los gestos, las muecas, como sabes, lenguajes corporales. Son más perceptibles a través de la vista o el tacto, muy poco por el oído, porque no emplean palabras que puedan ser, ¿saben?, claro al momento de la interpretación. Ahora, dentro del lenguaje verbal existe una complicación, por decirlo así, o existe un factor de riesgo al comunicarse, un factor universal, que podrían ser las diferencias culturales. Las diferencias culturales son aquellas situaciones donde se le alude pues la interferencia entre una cultura y la otra al momento de comunicarse. Esto sucede con el lenguaje verbal y con el lenguaje no verbal también. Sin embargo, más con el lenguaje verbal, porque al momento de, por ejemplo, llegar a conocer a una persona que no comparte tus mismos tipos de lenguaje, tu idioma, tu cultura, tu mismo desarrollo, tus mismas tradiciones, puede existir como este factor de interferencia dentro del mensaje, porque aunque el canal, la existencia de un receptor o un transmisor es bastante evidente, al momento de comunicarse, aunque dentro del canal o el código puede haber como una similitud, existen factores generales o elementos que puedan interferir entre la comprensión de la información que nosotros estamos transmitiendo. Los elementos que nosotros debemos comprender para desarrollar una buena relación o una buena comunicación, a pesar de las diferencias de comunicación, no solamente varían en el idioma, aunque el idioma es uno de los factores más importantes, porque yo no me puedo comunicar correctamente con una persona, por ejemplo, china, si yo no conozco un poco de chino o esa persona no conoce un poco de español. Sin embargo, no es del todo... no es tan preciso conocer el idioma cuando también puedes tener en cuenta otros factores como lo son el estilo, los gestos y sobre todo las tradiciones gestuales o corporales que tienen cada persona.
Por ejemplo, una persona italiana al momento de decir algo o quiere enfatizar lo que está diciendo utiliza unas ciertas señas para poder ser clara, porque no es lo mismo decir está todo bien a que un italiano venga y te diga está todo bien. Esta seña no es universal, es una seña europea de Italia, para ser específico, que utilizan los mismos para ser enfáticos en lo que están diciendo. Al tener en cuenta este tipo de factores, que obviamente en Latinoamérica nosotros no empleamos, tenemos que captar que no todas las maneras en que nosotros nos comunicamos se comunica el resto, todas las culturas son diferentes, por lo que empatizar con las demás culturas o utilizar tips o ítems que hagan de manera más sencilla la comunicación. Algunos ítems que nosotros podemos utilizar para garantizar una buena interpretación del mensaje entre diferencias culturales puede ser tomar conciencia de que cada cultura es diferente y, por supuesto, cada proceso de comunicación también. Y al mismo tiempo mostrar empatía y consideración ante la cultura de los interlocutores. De modo que nosotros, la empatía no es solamente el hecho de comprender la situación emocional de alguien, sino que mostrar interés o atracción ante que cada quien es diferente y el uso correcto de su lenguaje, así como el uso correcto del mío, es relevante. Dentro de la comunicación no verbal también hay ciertos elementos los cuales tomar en cuenta, no solamente para dentro de las diferencias culturales, sino como también para comprender lo que realmente te dice el lenguaje no verbal cuando tienes algún tipo de comunicación con alguien más, o con otra persona, o un grupo incluso de personas. El lenguaje no verbal tiene ciertos elementos los cuales tener en consideración, como lo puede ser el tiempo, el objeto, el lenguaje corporal, la voz y la intención. La voz vendría siendo el tono de voz que, aunque al usar la voz estamos implicando al lenguaje verbal, el tono en que se emplea estas palabras habla más de un lenguaje no verbal que del mismo verbal. Porque no es lo mismo, o no sé si han escuchado este dicho que dice, no es lo que dices, sino cómo lo dices. Porque no es lo que dices, no es lo que tu lenguaje verbal indica, sino lo que tu lenguaje no verbal realmente aclara. Es decir, que variante al tono de voz que utilices, al modo de expresarte, mayor va a ser pues la identificación del lenguaje corporal que estamos denotando. Tenemos también el espacio, que este elemento es bastante interesante porque habla del espacio entre los interlocutores al momento de nosotros expresarnos. Por ejemplo, si dos personas están hablando, dependiendo la distancia, puede referir a algún tipo de lenguaje. Es decir, que mientras más cerca existe más intimidad o incluso puede existir peligro, porque no es lo mismo hablar con una persona muy enojada cerca de ti a que una persona esté muy alejada de ti pero muy enojada. También está el objeto, que dentro de los objetos hay como ciertas variantes porque indica la vestimenta, los accesorios, la manera de peinarse, el modo en que nos arreglamos. Es la manera en que emperifollamos a nuestro físico, nuestra estética, para nosotros transmitir algún tipo de información subliminalmente dentro del entorno en que nos estamos desarrollando. Porque, por ejemplo, cuando nosotros vamos a buscar trabajo, vamos a buscar la manera de ir lo más arreglados posible, lo más limpios, para denotar responsabilidad, para denotar seguridad, para denotar pulcritud ante las personas a las que queremos impresionar. Tu lenguaje corporal, de la manera según en que te vistes, habla más del lenguaje verbal que empleas al momento de expresarte con otras personas o intercomunicarte con otras personas. Los movimientos corporales también hablan mucho del lenguaje no verbal de las personas, porque todo esto, el lenguaje no verbal, va más de la mano desde la psicología de la comunicación, es decir, la manera en que el psiquis trabaja para interpretar un mensaje y para transmitir un mensaje. La misma psicología que yo uso para expresarme no es la misma en la que la persona la interpreta. Entonces, la intención y el lenguaje corporal van muy de la mano con este tipo de psicología. Porque, por ejemplo, si yo estoy aquí parada exponiendo y hablando con ustedes y yo no me muevo, yo empiezo a ver a los lados, empiezo a subir la mirada, eso va a indicar mucha inseguridad al momento de transmitir mi mensaje e incluso puede verse un tanto no preparado. En cambio, si yo muestro más versatilidad, juego con mi ambiente, juego con mi espacio, juego con las palabras que utilizo, puedo demostrar que manejo no solamente el tema, sino que manejo
con naturalidad las situaciones en donde tengo que expresar mi propia opinión ante los demás. Al igual que la intención. La intención es este elemento no verbal en donde nosotros utilizamos subliminalmente, recordemos que es algo más subconsciente, la forma o, como bien lo dice, la intención con la que queremos comunicarnos. Es decir, si yo estoy molesta, tengo la intención de demostrar esa molestia ante las demás personas, porque no es lo mismo estar molesta, pero indicar o tener la intención de darle a los demás la idea de que yo estoy feliz. Entonces, si yo estoy con mi cara o mis expresiones faciales así brava, no sé qué, y yo empiezo a decir, no, es que yo estoy felicísima, yo estoy contentísima, según las intenciones que estoy dando a entender al público, yo no estoy contenta, yo estoy molesta. Pero bueno, ¿qué relación guarda o qué relación qué intención, qué relación, qué importancia y qué influencia tiene la comunicación no verbal con la relación verbal? Y es que se lleva muy de la mano, porque no existe una comunicación sin la otra, porque inconscientemente, incluso a través de mensajes, a través de textos, a través de la televisión, siempre va a existir un pequeño margen de participación de la una y la otra. Porque incluso por mensaje de texto, a través de los emojis, a través de la rapidez en que nosotros contestamos los mensajes, a través de muchos factores, se puede identificar o se puede presenciar la participación de ambos lenguajes. Es decir, que es muy importante y se guarda mucha relación ambos tipos de comunicación para poder realmente comprender la psicología de la comunicación. Bien se sabe que el ser humano es un ser que necesita comunicarse para poder desarrollarse. Entonces, dentro de estos mismos factores es importante comprender la psicología de la misma para nosotros poder garantizar no solamente a nosotros mismos dentro de nuestro desarrollo social, sino para los demás y el desarrollo psicológico de los mismos, que es importante entenderlo para garantizar una efectividad no solamente a lo largo de nuestras vidas, sino que a lo largo de nuestro desarrollo integral. Pero bueno, muchísimas gracias por su atención, estoy muy contenta de haber estado compartiendo este momento con ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Mi nombre es Michelle Delfín.